las consecuencias que vienen cuando descuidamos nosotros nuestra vida espiritual y a veces pensamos que como no pasa nada, digamos, en este momento, como no pasa nada en nuestra vida en este momento, que hubo un accidente, una catástrofe, una situación bien difícil, entonces nunca va a pasar nada. Pero ayer compartíamos algo y es que nadie, absolutamente nadie, puede pretender que va a pecar y que ese pecado no traiga consecuencias sobre su vida. Eso siempre va a ocurrir. La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. La palabra de Dios nos dice que nadie, absolutamente nadie, puede engañar a Dios. Nadie puede burlarse de Él, ni pretender mostrar algo de lo que no es. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, y todo lo que hablamos ayer está allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, cuando viene palabra de parte del Señor sobre la vida de David, y le dice las cosas que habían de acontecer. La segunda parte de ese mensaje lo hicimos en esta mañana aquí, también usted lo puede ver allí en las redes sociales, y hablamos que hay momentos cuando ya se empieza a ocurrir o empieza a cumplirse todo aquello que son las consecuencias, que nosotros debemos entender que el Señor nos avisa antes y nos muestra que algo puede estar mal. Tomamos el caso de Absalón, tomamos el caso de Tamar, tomamos el caso de los hijos de David, Amnón, que también estuvieron allí involucrados en todo ese tema de la violación de una mujer en las manos de su hermano y cómo el otro hermano tomó venganza. Lo vimos desde el punto de vista de los padres en esta mañana. Se lo recomiendo que lo vea ahora si no lo ha visto. Se lo recomiendo que lo escuche. Y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Absalón. Conocemos esta historia en el capítulo 15, donde Absalón termina sublevándose contra el rey. Y dice la palabra de Dios, aconteció, capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él, al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Yo le voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted imagina esto que está registrando la palabra de Dios, imagínese el hijo del rey, un príncipe, ¿verdad? Usted va donde el rey y hay como un código que se debe manejar allí y pues uno por más que vaya invitado por el rey o a exponer su caso, pues uno va desde un punto de vista de ¿qué? De un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Pero estaba el hijo del rey, nada más y nada menos, quien era el que seguía allí al trono. Y está el hijo del rey en la puerta, dice la palabra de Dios, que 50 personas pues es muy poquita gente, ¿verdad? Los que le siguieron a él y los que estaban de acuerdo con las cosas que estaba haciendo. Pero mire la forma de ganarse el corazón del pueblo. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo para que le venga a la memoria lo que hemos visto en las últimas semanas aquí en nuestro país, ¿no? Y él se paraba allí y quería parecer, yo soy uno de ustedes, yo soy uno de ustedes. Cuando venían entonces, estaban allí, el hijo del rey se acercaba, le iban a besar la mano y él le decía, no, venga para acá, un abrazo, un besito en la mejilla. Era la forma en que estaba ganando el corazón del pueblo. Ganarse el corazón del pueblo, no estaba en elecciones en ese momento, pero el ganarse el corazón del pueblo tenía un propósito. Y el propósito, aunque él no estaba en elecciones, el propósito sí era tomar el lugar de su padre. Había unas raíces, lo vimos esta mañana, esas raíces que lo hicieron levantarse a él en rebelión hacia su padre, fue por la falta del carácter de David, y lo repito ahorita, lo había hablado ayer y esta mañana, que muchas veces cometemos esos errores como padres, y es que David fue muy bueno en la guerra, David fue muy buen administrador, fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pecó, fue redimido por el Señor, pero cuando nosotros vemos todas estas situaciones dentro de su familia, David fue un mal padre. Y fue un mal padre porque no tenía tiempo, o no tenía los deseos, o no tenía
la visión para enfrentar las situaciones que se presentaron con sus propios hijos. Eso trajo en el corazón de Absalón que el enemigo, durante 7 años, este hombre se sintió que debería tomar la justicia en su mano, se sintió el justiciero de su hermana, Satanás le llenó el corazón con odio, con rencor, con resentimiento, y llegó el momento en que él quería tomar el lugar de su padre. Lo quiso hacer de una manera, digámoslo, no tan fuerte, sino más ganándose el corazón de las personas, y la forma de hacerlo era esta: sentirse un cercano. Ahora, nosotros sabemos y conocemos, allí podemos leer todos estos pasajes en la palabra de Dios, que hubo un momento en que este hombre, esos 50 personas que se unieron, se empezaron a multiplicar, porque logró lo que quería. Él se sintió ser el justiciero de su hermana. Yo voy a hacer justicia por mi hermana y mato a este hombre que la violó. Pero ahora esa justicia por su hermana, que ya aparentemente podríamos decir ya cobró esa justicia porque ya murió Amnón, entonces ya él está muerto, ya se zanjó el asunto. Pero cuando Satanás toma el corazón de una persona, no lo suelta, hermano, no lo suelta. Y aunque pareciera que ya se había solucionado el asunto, siguió creciendo. Ya no quiero justicia por mi hermana, ahora quiero hacerle justicia a todo el mundo. Quiero hacer la justicia a todo el pueblo, porque así como mi padre no hizo justicia en la situación de mi hermana, y así como mi padre me dejó ir por allá unos años, después me mandó llamar y no me atendió, la verdad es que a este hombre no le interesa la gente. Y eso no era cierto, y nosotros sabemos quién era David, y era un hombre que tenía respeto, y era un hombre que tenía el cariño y el amor de la gente. Pero aparte de eso, cuando llega su hijo y empieza a maquinar y a transmitir lo que había en él, eso sucede siempre, hermano. Hay personas alrededor que de pronto dicen: oiga, sí, yo no me había dado cuenta. Oiga, sí, yo había sentido lo mismo. Tenga mucho cuidado en algo, hermano, y es en el lugar donde usted esté, sea en su casa, sea en su trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar donde usted vive en comunidad, tenga mucho cuidado que deje entrar ese espíritu de Absalón, que deje entrar esos argumentos del enemigo, que deje entrar y que deje que se siembren esas raíces que sembró el enemigo en él. Y empezó con 50, que fueron creciendo y fueron creciendo. David se había ido al desierto. David era un estratega de guerra, David era un hombre de guerra, David era un hombre que conocía lo que estaba haciendo y el lugar donde estaba lo manejaba al derecho y al revés. Este hombre, Absalón, se fue multiplicando y un día el ejército que tenía era más grande que el de su padre. Permítame. Y tenía un ejército en un momento más grande que el de su padre. ¿Qué podría haber dicho? Lo logré. Hasta allá llegan las raíces de rencor. Hasta allá llegan las raíces del odio, de la rabia, del resentimiento y el espíritu de rebelión que trae el enemigo. Hablábamos esta mañana, la falta de atención de los padres o la falta de atención de nosotros cuando usted está en un punto de liderazgo, sea que usted sea jefe de una empresa o que usted sea líder en una iglesia, esa falta de carácter deja que los problemas crezcan. Y este problema creció demasiado y creció durante 7 años. Ahora, tenemos al justiciero. El justiciero que desde un punto de vista, cualquiera de nosotros también podría decir: hombre, pero tenía razón, nadie le prestó atención a su hermana, el rey pasó lo que pasó, guardó silencio, todo siguió como si nada. Menos mal, por lo menos se levantó alguien que iba a hacer justicia por esta muchacha. Pero ya no iban justicia por esa muchacha. Ahora iba dentro, ese camino que tomó o que le abrió el enemigo por delante, era usurpar el lugar de su papá, sintiéndose por encima de otros. Hermano, esa es una estrategia que todavía utiliza Satanás. Que nosotros nos sentimos superiores en muchas áreas, cuando señalamos a otros. Nos sentimos superiores espiritualmente, moralmente. Nos sentimos superiores en todo y decimos: hombre, la persona que está haciendo eso no lo está haciendo mal. Yo lo haría mejor. Ese es un espíritu de Absalón.
Y cuando eso llega y empieza a llenar el corazón de una persona, a llenar la mente, los pensamientos, ya no hay pensamientos, ahora hay maquinaciones. La palabra de Dios habla de las maquinaciones. Un pensamiento, usted puede planear muchas cosas, pensar en muchas cosas, pero cuando su pensamiento es siempre mal, hacerle mal a alguien, tomar las cosas por justicia o por propia mano, vengarse, hacer una cantidad de cosas, usted tiene un problema. Ya no está pensando, está maquinando. Y hay personas que maquinan todo el tiempo y maquinan en hacerle daño a otras. Allá ya iba Absalón, ya no era la justicia por su hermana, ahora era la justicia por todo el pueblo. Y entonces todos los que se sintieron en algún momento heridos, todos los que se sintieron en algún momento identificados con este hombre le dijeron, tiene usted toda la razón. Y empezó la persecución. Tal fue la persecución a su padre, David ya había vivido esto, pero tal fue la persecución que de ahí nace el Salmo 3. Yo le invito a que lo leamos. Dice la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los descendientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Aquí vemos nuevamente al hombre que confía en Dios. Vemos nuevamente al hombre que toma decisiones para orar y para pedirle a Dios que le dé una victoria. Lo que se le olvidó cuando sucedió lo de su hija, lo que dejó a un lado. Entonces vemos a este hombre diciendo, Señor, líbrame de mis enemigos. Pero imagínese esta situación. Quien está dirigiendo es su propio hijo. Nosotros tenemos un dicho. A veces es peor el remedio que la enfermedad. Y es peor el remedio que la enfermedad, porque cuando dejamos que los problemas crezcan tanto, que se salen de las manos, aquí la decisión era, uno de los dos debe morir. Así de sencillo. O Absalón termina quitándole la vida a David y tomando el lugar de su padre, o el ejército de David termina matando a Absalón. Uno de los dos debería morir. Ese era el desenlace. Como decíamos en el primer servicio. ¿Se pudo haber evitado todo esto? Sí, se pudo haber evitado. Y se pudo haber evitado si con carácter David le hubiera hecho frente a una circunstancia difícil. La dejó pasar, creció como una bola de nieve. Llegó a un punto donde el desenlace iba a ser peor que todo lo que había sucedido, porque este hombre seguía amando a su hijo. Se fue David. David no andaba con cualquiera, andaba con gente valiente, gente leal a él. Hubo muchos que se voltearon por el camino allá en el pueblo, en la ciudad, hubo muchos que se sumaron a Absalón, pero David estaba con la élite, los mejores, los que le dijeron, nos vamos contigo y morimos por ti. Imagínense esas personas. Nosotros nos vamos, tú escóndete, porque nosotros nos vamos a la guerra con Absalón. Y nos vamos a la guerra con ese tipo porque este desierto lo conocemos al derecho y al revés. Los que vienen con él no, pero nosotros sí. En otras palabras, la victoria está casi que asegurada. Este hombre escribió el Salmo 3, está orando, está pidiéndole a Dios protección. Todo da para que haya una victoria. Pero en el fondo de su corazón es una victoria con un sabor amargo. ¿Y cuál es el sabor amargo? Es la pérdida de su hijo. Yo lo decía hace un momento en el otro servicio, hermano. ¿Por qué nosotros no tenemos el carácter de enfrentar las cosas antes de que sea demasiado tarde? Cuando las vamos a enfrentar, muchas veces ya es tarde. Y el dolor va a ser mayor. El dolor que podría sentir este hombre por lo que iba a suceder. Le recomienda algo a sus soldados. Vayan a la batalla. Vayan a la guerra. Pero no lo maten. Mientras siguiera vivo Absalón, iba a seguir siendo un problema porque en el corazón de él ya se había salido de total control. Se había salido de control, mi hermano, que por allá vemos en el capítulo 16 una situación, capítulo 16, el versículo 21.
Cuando David se fue al desierto, él dejó cuidando su casa a 10 de sus concubinas. No eran sus esposas, pero eran como de la familia. No eran sus esposas, pero eran parte y estaba permitido. Él dejó a 10 de sus concubinas. Dice la palabra de Dios, versículo 21 del capítulo 16. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El capítulo 12, el Señor le dice que como consecuencia de su desobediencia o de su pecado, otros dormirán con sus esposas. Y se estaba cumpliendo esa palabra. Pero mire quién eran esos otros. Era su propio hijo. Ahora, miren la espectacular idea. Es que cuando el enemigo toma el control, eso aparecen unos consejeros, pero mejor dicho. ¿Qué podemos hacer? Mi papá se fue. Hay gente que todavía no sabe qué hacer. Si reconocer a Absalón como el nuevo rey o seguir esperando el regreso de David. Entonces, los mismos que están con David también tienen la zozobra. Y si David decidiera hacernos frente, ahorita está huyendo, pero si decidiera hacernos frente, David es un guerrero tremendo. ¿Cómo hacemos para levantar la moral de los soldados? De la gente que está con usted. Fácil, que la brecha sea más grande entre usted y su papá. Que mejor dicho, ya no haya posibilidad que ustedes se vuelvan a contentar, que ya no exista ni la más remota posibilidad que ustedes van a volver a ser padre e hijo. ¿Qué podemos hacer para que eso ocurra? Allá están 10 de sus concubinas, cójalas delante de todo el pueblo y viólelas. Y le pusieron la tienda en la terraza para que todo el mundo viera. Y él subió y violó a las 10 concubinas de su padre. ¿Se da cuenta algo? Toda la historia empezó porque él estaba vengando una violación y se convirtió en un violador peor de lo que él estaba pidiendo justicia. Eso hace Satanás en el corazón del hombre. Las personas que se la pasan pidiendo justicia propia, venganza, que se convierten en esos justicieros como Absalón, y el enemigo empieza a llenar su mente y su corazón. Usted ha tenido personas a su alrededor que de pronto en un momento usted no sabe a qué hora se le convirtió, mejor dicho, esa persona, ¿qué le pasó? Se le llenó el corazón de tal manera que el mismísimo diablo la está usando para destruirle. Todo empezó por algo pequeño y la persona, queriendo tomar justicia por su propia mano, terminó convirtiéndose en algo peor. Hermano, no le abra su corazón al enemigo. El único que podía haber sanado el corazón de este hombre cuando todo esto sucedió, ¿quién era? Dios. Lo hablamos esta mañana. David buscaba al Señor en todas las decisiones que tomaba para la guerra, para cómo dirigía al pueblo. Él pedía la dirección de Dios, pero no la pidió para enseñar a sus hijos a buscar al Señor de la misma manera. Dejó que las cosas pasaran, dejó que el enemigo ganara terreno, se abrió una grieta, se abrió una puerta en su hogar y este era el resultado. Se convirtió en alguien peor, siempre, mi hermano. Las personas que deciden vivir por su propia cuenta, no importa que al principio tengan una intención que parezca correcta, un día se convierten en peores tiranos de lo que denunciaron en su momento. Lo hemos vivido como nación, muchos años. Lo vivimos en los hogares, en las familias. Yo no voy a ser como mi papá y resultó peor. Yo no voy a ser como me enseñaron en la casa. Ay, el día que yo sea empresario no voy a ser como los jefes que yo he tenido y se convirtió en alguien peor. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas, y nosotros como creyentes debemos entender lo que dice Colosenses. Todas las cosas las hacemos para el Señor, como para el Señor porque de Él recibimos la recompensa. Pero una persona que ha dejado que el enemigo llene su corazón, ¿para quién está haciendo las cosas? Para mí, lo que se me ocurra hoy. ¿Y qué es lo que se me ocurre hoy? A este hombre ya había matado a su hermano, ya había cobrado venganza, huyó, su padre lo mandó llamar, se hirió, por supuesto que sí, David lo hizo muy mal. Pero llegó el punto en el que este hombre dijo, ¿qué más hago? Ya el enemigo no era su hermano.
Ahora el enemigo era su papá. Pero ya no solo era el enemigo su papá, se enfrentaban dos ejércitos. Dos ejércitos que yo le invito a que usted lea todo el capítulo 16, todo hasta el 19, pero mire lo que dice el capítulo 18. El versículo 7 y 8 dice que se encontraron en la batalla. Y dice el versículo 7, y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Hace unos meses, hace un tiempito, todos eran el mismo ejército. Hace un tiempito había unidad. Usted sabe que una casa dividida no prospera. Hasta hace muy poco tiempo, todos eran un mismo ejército que defendían a un mismo rey y que todos defendían una misma nación. Pero en este momento están, ¿cuántos hombres murieron? 20,000. Imagínense ya dónde va la historia. La historia que empezó en una familia. ¿A cuántos ha involucrado? En ese día murieron 20,000. ¿Quién tuvo la victoria? Le cuento más o menos quién era Absalón. Absalón era un hombre, dice la Biblia, que era muy guapo. La Biblia habla, el registro en la vida de este hombre, tenía el cabello largo. La Biblia habla hasta cuánto pesaba su cabello. Imagínense cómo se lo cuidaba. Ese hombre, cómo se cuidaba el cabello. Y era muy simpático y su cabello era frondoso y cómo se lo peinaba y todo. Pero su cabello se convirtió en la caída. Porque iba en su caballo, iban en el bosque y se le enredó el cabello. Y el caballo siguió y él quedó allí colgado de su propio cabello. Y entonces le dijeron a uno de los militares que andaba con David, oiga, si sabe que Absalón está por allá colgado. ¿Colgado en dónde? ¿Dónde quedó colgado? Pues una historia que a cualquiera le parecería increíble en una batalla donde hay 20,000 muertos y todo. Colgado de su propio cabello en una rama. Pues mátenlo. No. El rey dijo que no lo maten. Pero ese hombre, que era un líder militar, dijo, si no matamos a este hombre no nos acaba este problema. Y vamos a seguir toda la vida. Y se fue y lo mató él mismo. El rey dijo que no, pero hermano, si no lo acabamos a este hombre, esto no lo quitamos de encima nunca. Y lo mató. Y llegó la noticia al rey. Habían pasado años desde que este problema empezó. Esto no terminó tampoco aquí, hermano, porque el dolor en el corazón de este hombre no se quitó nunca. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 12, cuando su bebé enferma, el hijo del pecado enferma, y él ayuna y ora por 8 días, y cuando murió, este hombre sufrió tremendo, y dice que cuando vio a la gente como con cara de tristeza y todo, dijo, el niño murió, ¿verdad? Pues cuando vio llegar a estos y le dijeron, muerto Absalón, ¿cuál fue la exclamación de este hombre? Ojalá yo hubiera muerto en su lugar. Así desfalleció el corazón de un padre que no tuvo el carácter y no tuvo la sabiduría para enfrentar las situaciones que se estaban presentando en su familia. Dios le dijo que en su familia siempre iba a haber problemas y que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Y esas eran las consecuencias de su pecado. Pero este hombre sabía y siempre clamó al Señor por misericordia. La palabra de Dios nos muestra que cuando él cometía errores y venía ese juicio de parte de Dios, cuando él censó al pueblo, todo esto, mucha gente murió, pero él dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios que tiene misericordia y no en las manos de los hombres que son inmisericordias. Él conocía la misericordia de Dios, sin embargo no le prestó atención y dejó que los hechos se fueran uno tras otro, cumpliéndose lo que el Señor le había dicho. Pero si él hubiese clamado, si él hubiese estado presente, hermano, a los padres, en el primer servicio les decía, no hay tantos hombres aquí, pero ahorita sí hay más. A los padres, a los varones que están en este lugar. El lugar que Dios le dio a usted en la vida de sus hijos, eso no es un adorno. Y las decisiones que nosotros tomamos o las que no tomamos,
afectan directamente no solo a esos hijos, en sus actos, en su matrimonio, cuando ellos son padres, sino que eso es como un boomerang, eso se devuelve. Porque uno como padre sufre, hermano. Porque uno como padre sufre. Y hay muchos padres que sufren hoy y muchas mamás que están sufriendo las decisiones de sus hijos. Pero ¿qué cosas estamos dejando pasar? Muchas. Y el enemigo empieza a tomar el control absoluto del pensamiento de las personas. Una casa que estuvo unida, una nación que estuvo unida, en este momento todos contra todos. Dos ejércitos. Cuando se divide una iglesia, cuando se levanta el espíritu de Absalón, cuando alguien herido se toma el lugar de justiciero y un día quiere hacer justicia por algo que piensa que le hicieron a él, pero un día termina dividiendo toda una congregación y se enfrentan dos. Yo estuve una vez de visita con el pastor John en una iglesia. Él fue a predicar un fin de semana, había una campaña, jueves, viernes, sábado, domingo, y nos fuimos allá con el pastor John. Cuando íbamos por el camino, íbamos varias personas, y él nos dijo, yo voy a llegar a predicar, es mi amigo el pastor, es mi amigo. Está pasando por un momento muy difícil en su iglesia, tiene unos problemas, la iglesia se dividió. Y la iglesia está dividida, y bueno, una iglesia dividida es un tema conflictivo, pero aquí no era solo el tema dividido, es que toda la división empezó por el pastor y la pastora, y cada uno tenía un grupo dentro de la iglesia. Entonces los dos tenían autoridad. Entonces dijo, cuando lleguemos yo voy a predicar, voy a hablar de la unidad, todo esto, ustedes pónganse a interceder, porque yo estoy orando por la familia del pastor, por la pastora, ellos son mis amigos muchos años, y por la congregación porque está siendo afectada. Y nosotros llegamos y nos sentamos ahí al frente, una iglesia aquí grande al norte de Bogotá, y nos sentamos a orar ahí. Estábamos orando. El pastor presentó al pastor John. El pastor John dio un saludo, dio unas palabras. El pastor estaba ahí con él. Una gente por allí murmuraba, la otra por aquí. Eran como 4 navecitas o 3 en la iglesia. Y en un momento u otro empezaron las palabras duras de lado a lado. Cuando iba a empezar la predicación. Y se fue poniendo la cosa fuerte. Tan fuerte que hasta se levantaron unos a manotear a los otros y estos se levantaron a responderle. Casi que se agarraron en la iglesia. Si una iglesia dividida es difícil, ya cuando llegan a sus extremos, hermano, muchísimo más. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Situación en la prédica que hice esta mañana. Algo no está bien, pero no le prestamos atención. ¿Hasta dónde llegó esta situación? Hasta la muerte de este varón. Y cuando murió, la palabra de Dios nos habla, capítulo 19, versículo 5 dice, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. ¿Por qué le estaba diciendo Joab esto al rey? Porque el rey sintió tanto dolor de la muerte de su hijo. Él lo expresa, ojalá hubiera estado yo en su lugar. Pero ¿sabe qué fue lo que más le dolió a todo el mundo? Murieron miles de personas. Sus valientes fueron con él. Pero a él no le interesó eso. Él lloraba por su hijo. El ejército no entendía qué era lo que estaba pasando. Y no entendía, hermano, porque fueron a una batalla por él, pero es como si él hubiera querido, y se lo expresa Joab, es como si él hubiera querido que se murieran los de su propio ejército. Hoy, dice allí Joab, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y tus siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces tú estarías contento. Esto iba a traer la destrucción del reino, hermano. Así de sencillo. Su consejero le dijo, hermano, reaccione. Yo le entiendo su dolor, pero ¿sabe una cosa? Va a hacerlo de una manera fuerte.
¿Sabe una cosa? De malas, hermano. Así de sencillo. De malas por una razón. Todo este problema terminó aquí por responsabilidad suya. Y todo este problema terminó aquí y usted tiene mucho dolor. Pero ¿sabe qué debe hacer delante del pueblo? Delante del pueblo usted debe salir y darle una palabra de ánimo a los que expusieron su vida por usted. Una palabra de gratitud. En otras palabras, cómase su dolor. Ese es el resultado, ese es el final de una historia que comenzó mal por el pecado, por las consecuencias del pecado, por la falta de carácter para enfrentar los problemas que fueron creciendo y creciendo hasta un momento que trajo confusión al rey. ¿Cómo que hubiera querido yo morir en tu lugar? ¿Cómo que desprecio lo que Dios me ha dado? Es que amo profundamente a mi hijo. Si lo amara tanto como dice, ¿por qué no fue en el momento que hubo un problema y escuchó a su hijo qué tenía que decirle? ¿Por qué no permitió que su hijo abriera el corazón si lo amaba tanto? ¿Cómo lo viene a amar tanto ahorita que no está? ¿Cómo lo viene a amar tanto ahorita que ya no puede hacer nada? Hermano, preste atención a esto. Tome decisiones en su familia, en su casa, antes que sea demasiado tarde. Porque el dolor, las personas que estén a su alrededor, en un momento doloroso como este, no sé si aquí hay alguien que ha perdido un hijo, hermano, pero eso debe ser un dolor devastador. Yo no lo he vivido, pero debe ser un dolor tremendo. Y como que alguien le diga a uno, hermano, usted tiene que seguir poniendo la cara. Guárdese el dolor. Guárdeselo. Pero salga y dígale a la gente que mató a su hijo, dígale, gracias por defender el reino. Cómase ese dolor. Porque hace 7 años, cuando toda esta historia empezó, usted habría podido ir a donde su hijo. Cuando usted vio que todo esto iba a pasar, lo había podido evitar. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque David era un tremendo para muchas cosas, pero no tanto para ser papá. Y a nosotros nos falta aprender muchas cosas para ser los padres que Dios quiere. Lo decía hace un momento. Muchos hijos están a la deriva hoy, jovencitos, a la deriva. Porque no hay, y hablo a los varones específicamente, porque no hay un papá que los escuche, no hay un papá que corrija, no hay un papá que asuma el lugar que Dios le dio, porque ese es el lugar que nos ha dado el Señor. Porque de una u otra manera siempre estamos echando la responsabilidad ¿en quién? En la mamá. Lo que diga su mamá, pregúntele a su mamá y tratamos con eso como que nos lavamos las manos del asunto. Y también eso tiene una intención, hermano, que si las cosas salen mal, ¿quién es la culpable? La mamá. Están autorizadas mujeres de la Iglesia Casa de Amor y Restauración, sede norte, de decirle a su esposo, no, esto no es bíblico. Decida usted. Escucha a sus hijos. Hable con sus hijos. Porque ellos lo necesitan a usted. La mamá siempre está, porque la mamá da afecto, hermano. La mamá siempre va a tener amor. El amor más parecido al amor de Dios es el amor de una mamá. Pero necesitan al papá. Necesitan un consejo. Necesitan una palabra. Necesitan tiempo, necesitan un abrazo del papá. ¿Por qué? Porque el día en que pase una situación como esta y usted llegue hasta un punto y tenga el corazón destrozado como papá y diga, ojalá me hubiera muerto yo por ti, no es cierto. Porque si lo amara tanto, tiempo atrás hubiera hecho lo que tiene que hacer. Hermano, las familias hoy necesitan vivir en el orden de Dios. Si yo le digo esto a la gente que está aquí afuera, a los que están allí en la esquina, van a decir, no vengan a enseñar esas cosas, no nos interesa. Nosotros queremos vivir a nuestra manera. Pero ¿por qué dentro de las iglesias, conociendo el orden de Dios para los hogares, nosotros permitimos, el primer mensaje que dimos hoy es, algo está mal, permitimos que Dios nos muestre que hay cosas que están fallando. Los hijos se están perdiendo dentro de las propias casas.
dentro del mismo entorno allí, por el silencio, por la indiferencia, por la falta de comunicación, por el abandono, por la soledad, porque todos estamos ocupados haciendo muchas cosas. Y nos enorgullecemos de lo mucho que hacemos. Que el hijo está deprimido. ¿Deprimido? ¿Y por qué está deprimido? Si tiene todo. Yo le doy de todo. ¿Por qué tendría que estar deprimido si le doy de todo? Porque no necesita el de todo que usted dice. Necesita el papá. Necesita la mamá. Necesita ser escuchado. ¿Cuántas frustraciones hay en el corazón de los hijos? ¿Cuántos viven una carrera de autodestrucción, hermano? La rebeldía, lo que tenía Absalón era un espíritu de rebelión. Quemó el campo de Joab, ¿para qué? Para llamar la atención. Porque el papá no lo recibía. Porque aparentemente lo había perdonado, pero no había comunicación. Y este hombre fue e incendió un campo, y cuando llegaron le dijo, oiga, ¿usted por qué hizo eso? A ver si mi papá me recibe. Y pasaban los días y las semanas y los meses, y Satanás fue ganando terreno en su corazón, terreno hasta el punto que él ya no quería hacer justicia, terreno hasta el día que él empezó a ver todo lo que Satanás le mostraba, y lo llevó hasta su muerte. Ay, hijo mío, Absalón, hijo mío, versículo 33 del capítulo 18, el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así, hijo mío, Absalón, ¿quién diera que yo muriera en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Demasiado tarde, demasiado tarde. Hermano, el tiempo pasa, el tiempo pasa. O el Señor trae sanidad al corazón de su hogar, de sus hijos, de su familia, o el enemigo sigue ganando terreno. Muchas veces vamos a llegar a un punto que decimos, no sé por qué pasó esto. Satanás nos está atacando. La verdad los está atacando hace años, pero usted estaba ocupado. Usted estaba ocupado. La verdad hace años que los viene atacando, pero usted está ocupado. ¿Quién diera que yo muriera en tu lugar? Y todos los soldados que fueron a exponer su vida. ¿Qué? ¿Cuánta gente murió? Éramos del mismo ejército, éramos hermanos de la misma nación. No vinieron los filisteos, no vinieron ninguno de los pueblos enemigos. Fue entre nosotros que nos matamos. ¿Y usted no está tranquilo dándole gloria a Dios por eso? No puedo, tengo dolor en mi corazón. Es una victoria amarga. Es una victoria amarga. A mí me das para los pelitos de punta, hermano, que yo he escuchado a veces. Mamás o papás que oran por sus hijos y dicen, yo le digo al Señor que yo prefiero que se muera. Y yo muchas veces le he dicho, usted no sabe lo que está diciendo. Usted no sabe lo que está diciendo. Es que me da mucho dolor verlo así. Créame que cuando se muera le va a dar más dolor. Pídale a Dios. Todavía hay tiempo. No es demasiado tarde. Mientras nosotros estemos vivos hay esperanza. Los hijos necesitan a sus padres. Pero los míos ya son viejos. No estuve cuando eran chiquitos, ya estuvo el mal. Hermano, su hijo puede tener hijos, ser casado. Vaya, dele un abrazo a ver cómo reacciona. Vaya, dígale cuánto lo ama, lo que nunca le ha dicho en la vida. Y de pronto aquí hay personas que están esperando eso de sus padres también. Vaya, dígale eso, a ver si no se baja todos esos muros de defensa que se han levantado y la rebeldía y la dureza de los corazones. Vaya, dígale cuánto se interesa por él. Vaya, dígale eso. Si no, se derrumba todo eso y va a encontrar, su hijo puede ser de 25, 30, 35 años y se va a encontrar con su bebé. Porque eso es lo que veía David. Él dijo con el bebé que tuvo con Betsabé, el bebé, el niño murió. Y le dijeron, sí, aquí estaba preguntando lo mismo. Era su bebé, se sublevó. Pero todo esto vino por una serie de situaciones a las que no se les puso control. No había tiempo. David era el rey, estaba demasiado ocupado. Muchas guerras que librar, muchas mujeres, esposas, concubinas, muchos negocios que atender,
muchas tareas que atender. Los hijos son los hijos del rey, que les va a faltar todo. Uno violó a la hermana, otro fue y se vengó y mató a su hermano, ahora quería tomar el lugar de su papá, todo le faltó. Le faltó el papá. ¿Cómo anda su casa? ¿Cómo andamos en casa? ¿Hasta dónde vamos a dejar que el enemigo gane terreno en el corazón? Entre hermanos, entre padres e hijos, entre esposos. ¿Cómo andamos nosotros en casa? ¿Estamos en el lugar que Dios nos dio? ¿O estamos tratando de puertas para afuera del hogar, de solucionarle la vida a todo el mundo, de ser exitosos, de alcanzar las cosas que pensamos nos van a cambiar la vida y nos van a hacer extremadamente felices? Y estamos demasiado ocupados en tantas cosas. Pero ¿cómo está el corazón de los que están allí adentro? No solamente de los hijos, de la esposa, del esposo. Muchas veces terminan siendo las parejas un par de extraños que comparten casa. Hay gente que ni siquiera sabe lo que le gusta a su pareja. Alguien vino a consejería una vez, en un conflicto fuerte, en un matrimonio fuerte, porque la esposa le regaló al esposo un bono. En su cumpleaños o en el Día del Padre o algo así, le dio un bono. Y él estaba indignadísimo. Y entonces, ¿cuál es la raíz? Ella dijo, no, es que él es problemático, eso es lo que es, no es más. Yo le dije, escuchemos lo que hay en su corazón, varón. ¿Por qué está tan indignado? Llevamos 15 años juntos y ella no sabe que me gusta a mí y me tira un bono. Eso es una cosa impersonal, eso se le da por allá al amigo secreto en el trabajo que uno no lo conoce. Pero ella me conoce y me sale con un bono. Pues a ella le pareció que le estaba molestando, pero a mí me pareció válida. Su queja me pareció válida. Y yo le dije a ella, ¿y usted no sabe? Sí, pero es que mejor que él vaya. Le dije, no, te tenía afán, ¿o qué? Venga, salgo del paso. Un bono grande, eso no era cualquier cosa, era un bono grande. Venga, salgo de eso y que ya no siente ese afecto, le dije yo. 15 años juntos, ya no siente ese afecto de ir y escoger algo para su esposo y decir con mucho amor que usted se lo va a dar. Ah, es que estamos muy ocupados, pastor. Vea, hermano, son detalles, son pequeños detalles. Y Satanás dice, puerta abierta. ¿Ha visto usted en los noticieros cuando pasan los apartamenteros y prueban llaves? ¡Pum! Abrió. Puerta abierta. Así dice Satanás. Familias divididas. Conflictos que no va a haber una matazón de 20,000 personas. Con 2 basta. Conflictos, padres e hijos, hijos y padres, entre hermanos, entre esposos. Los conflictos, todo el mundo queriendo desaparecer al otro porque nos llenamos de argumentos. El punto es, ¿dónde empezó eso? Que algún día hubo un dolor en el corazón y no fue atendido. Porque no prestamos atención. La comunicación es algo fundamental en las familias, en las relaciones de pareja. Cuando hablamos de comunicación no hablamos lo que se necesita para el mercado, llegaron los recibos o ese tipo de cosas. Es saber cómo está mi pareja, es preguntarle, es escuchar, es hablar, es abrir mi corazón, es saber si mi pareja tuvo un día difícil cuando llega a la casa. Tuvo un día pesado, tuvo problemas en el trabajo, tuvo un problema con alguien en la oficina, pero yo tengo afán que atienda las cosas de la casa. Y entonces no solo no dejo expresarse, sino que pongo mayor presión y todo el mundo guarda silencio, guarda silencio, guarda silencio y Satanás empieza. Venga, charlamos. Ya que su esposo no quiere charlar, venga, yo le charlo. Ya que sus papás no le paran bolas, venga, yo le paro bolas. Y empieza Satanás a charlar. Y empezamos a escucharlo. Y se va generando una brecha en los hogares, en las familias. Y un día, ¡pum! Y lloramos. ¿Por qué pasó esto? Eso venía pasando hace años. Una victoria amarga es esta.
Piensen algo. Y con esto ya voy cerrando este mensaje. Hay muchas partes, áreas de la vida, donde usted, al único que va a tener con usted es a Dios. Hay cosas que nadie a su alrededor va a entender. Pero nosotros como creyentes sabemos que tenemos a Dios. Él nos da consuelo, nos da fortaleza, nos da sabiduría, nos guía a la restauración, nos da las estrategias. Cuando clamamos a Dios, la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas, todo lo que usted necesite aprender y conocer, también dentro del manejo de su familia, cómo está el tema en su familia. Todo eso viene en su relación con Dios. Usted tiene una familia, sea usted el papá o la mamá, o sea el hijo, o sea el hermano, usted tiene una familia. Hay un diseño original para la familia, así como hay un diseño para usted, hay un diseño para la comunidad, para la familia, que es la primera institución creada por Dios. Ese diseño está en la Biblia. Si usted tiene el manual, que es la palabra de Dios, usted va a aprender cómo enfrentar las diversas situaciones que hay. Y muchas veces usted va a tener solamente al Señor, escúchelo bien, solamente a Dios. Él es su fortaleza, Él es el que le habla y Él es el que lo guía. Así de sencillo. Entonces usted tiene que aprender a manejar sus palabras, sus emociones, no por tratar de aparentar algo que no es, sino por entender es que hay muchas de las cosas que usted está viviendo, que todos estamos viviendo, que son responsabilidad nuestra. Falta de atención, falta de comunicación, falta de amor. Así como uno lleva al mercado a la casa, y le digo a los hombres, un hombre se enorgullece, y no necesita ser cristiano, los inconversos también lo hacen. Para una tienda los hombres tomando trago, de lo más que se enorgullecen es, a mi familia no le falta nada, yo les doy de todo. Y se vuelven cristianos y siguen en lo mismo. Es que yo les doy de todo, es que yo les doy de todo, no le falta nada. No, así como usted provee para su casa económicamente, usted provee emocionalmente también, bíblicamente. Esto no está inventado por la medicina ni por la psicología, este es el diseño de Dios. Usted, Dios le dio hijos, varón que me escucha, Dios le dio hijos y usted tiene una responsabilidad con esos hijos. No renuncie a esa responsabilidad porque usted, delante del Señor, va a responder por su familia, por sus hijos. Pero esos ya se fueron de la casa, pero son sus hijos hasta que mueran. Y si tuvieron en su hogar problemas, y si tuvieron situaciones en su hogar, si hubo adulterio, si hubo violencia, si hubo lo que sea, hermano, usted es parte de todo eso. Usted es parte de todo eso. Entonces usted como varón va a responder por eso. La mujer también va a responder por su área, esa área emocional. Por eso el diseño de familia, nosotros cuando hablamos como cristianos del diseño de familia, no hablamos, es que es varón y hembra y no del mismo sexo. Sí, eso es claro. Pero ¿de qué sirve que haya parejas heterosexuales viviendo fuera del orden de Dios, hermano? Lo mismo. Eso es lo mismo que nada. Usted tiene su familia. Pídale a Dios dirección. Porque la familia, y nos damos cuenta con la vida de David y Absalón, digámoslo de alguna manera, dicen por ahí el talón de Aquiles, llamémoslo el punto ciego. El nervio que más le duele a usted es la familia. A usted le pueden doler muchas cosas. Se quebró, se cae, llora por un rato y ¿qué hace? Se levanta y vuelve a empezar. Se enfermó, va al médico, entra en un tratamiento, lo que sea, y vuelve a salir. Tenga problemas en su hogar. Lo debilita enormemente, hermano. Satanás lo sabe. Ese es su punto ciego. Sus hijos. Usted puede estar en todas las áreas, le va divinamente en su trabajo, económicamente, le está yendo súper. Toca ese nerviecito el enemigo y a usted el resto no le interesa nada. Su familia. Un problema de pareja le roba la paz tremendo. Es algo que se clava en su mente, en su corazón. Por eso los divorcios son tan terribles. Hermano, ese es nuestro punto débil. Satanás lo sabe.
Y por eso el objetivo del enemigo es destruir la familia. ¿Y cómo destruye la familia? Sencillo, ocupando el lugar que el otro no ocupa, sea el padre, sea el esposo, sea la esposa. Satanás habla al descontento de la gente. Yo le voy a invitar a que incline su cabeza y vamos a orar. Examine su casa, denle un repaso a la vida de sus hijos. Quizás hay muchas cosas que ellos están haciendo o no haciendo. Y simplemente acuérdese de Absalón encendiendo el campo de Joab. ¿Por qué hiciste eso? Para que mi papá me preste atención. Hoy hay mucha gente pidiendo atención. Y no hablo jovencitos nada más. Muchos adultos también están clamando y gritando por la atención de sus padres. No espere a que sea demasiado tarde. Ay, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién diera que yo estuviera en tu lugar? Los que son padres aquí, imagínense ese dolor en el corazón. Querer hacer algo cuando ya no puede hacer nada. Querer tener a su hijo y ya no lo tiene. Uno de los dos debería caer. Ay, yo hubiera dado mi vida en tu lugar. Pero hermano, tuvo años para que eso no ocurriera. ¿Cuántos años ha desperdiciado usted? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No pierda ni un día más. Hoy es domingo. Hoy sale usted de este lugar y de pronto va a compartir con su familia. No pierda tiempo, no pierda tiempo. Esta mañana hablábamos en la clase de doctrina, hablábamos de la soberanía del Señor. Y el punto que tocamos hoy es, mire hermano, la soberanía de Dios es un motivo para levantarnos cada mañana, porque por más preocupados o cargados que estemos, entendemos y reconocemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando descansamos en la soberanía de Dios, les ponía ejemplos esta mañana, hermano. Digamos, anoche me acosté peleando con mi esposa, la esposa se acostó peleando con el esposo, se fue uno para la otra habitación, y al abrir los ojos nos acordamos, inmediatamente lo primero que pensamos es en la discusión o en la pelea. Pero la soberanía de Dios nos permite entender que Dios tiene el control y que yo puedo amar y pedir disculpa a mi pareja. No me va a despertar al seguir amargado todo el día y peleando, sino voy y le digo, te amo, por una razón, porque la soberanía de Dios está allí, Dios tiene el control de todo y no vamos a darle lugar al enemigo. Igual sucede con nuestros hijos, hermano. Donde se encuentren sus hijos, si no están con usted aquí en la ciudad, si no viven con usted, llámelos. Si puede hoy, visítelos. Si usted tiene situaciones con su pareja, hermano, empiecen a hablar. Es tiempo de hablar. No siga diciendo que usted está ocupado, porque un día va a decir como David, ay, hijo mío, ¿quién diera que yo tomara tu lugar? Uno de los mayores ataques del enemigo hoy en día es la depresión. Hay niños desde los 8 años con depresión, hay jóvenes con depresión. Se convirtió eso en una pandemia, hermano. Pero es la soledad, es el vacío, es el saber que ahí está la familia, pero que nunca he recibido esa palabra en mi corazón, que me afirme. Ore por sus hijos, ore por su matrimonio, pero no deje pasar ni un día más, porque el dolor que sintió este hombre, yo estoy seguro que ni usted ni yo queremos sentirlo. El justiciero Absalón un día terminó siendo peor de lo que criticaba. Él iba rumbo a su muerte. Empezó vengando la violación hacia su hermana y terminó violando a las 10 concubinas de su papá. Se convirtió en alguien peor. El dolor, el rencor, el resentimiento en los corazones lleva a las víctimas a convertirse en peores victimarios. Y todo eso sucede en nuestros ojos, ante nuestros ojos, en nuestras narices. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra.
Señor, hoy es un día para orar por nuestros corazones, Señor, porque tú nos has guardado de llenarnos de rencor, resentimiento y tomarnos, Señor, la justicia en nuestras manos y un día convertirnos en peores victimarios, Señor, de lo que queríamos vengar. Lo hizo Absalón, y en el momento en que dejó que Satanás llenara su corazón, ya se dirigía a la muerte. Su muerte no fue ni siquiera en medio de la batalla. Su muerte fue de la manera, podríamos decir, más simple, pero es porque el Señor sabía que el corazón de este hombre se había llenado de argumentos del enemigo. Pero allí vemos a un padre que dice: ojalá yo hubiera muerto en tu lugar. Yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir ese momento de decir en un cajón, en un ataúd, a su hijo, a su hija: ojalá yo estuviera ahí, no tú. Porque hoy tenemos el tiempo de ser el instrumento en las manos de Dios, para que el corazón de nuestros hijos sea libre, para que las heridas que han sido causadas en el corazón de nuestros hijos sean sanadas por el Señor, porque solamente el Señor puede sanar esas heridas. No perdamos tiempo, hermano. Prestémosle atención. Hay llamados de atención en la vida de nuestros hijos, en sus palabras, el aislamiento, la dureza del corazón, la ira constante, la rebeldía. Esos son llamados de atención. Ahí hay un joven, ahí hay un hombre, ahí hay una mujer que está diciendo auxilio. Y lo que nosotros no damos, Satanás les confunde y les dice que él sí. Por eso nuestros hijos dicen que se sienten amados en el mundo y se sienten aceptados en el mundo, porque nosotros nos dejamos llevar por nuestros afanes y por nuestros argumentos, simplemente estableciendo normas, pero nunca diciéndole: oye hija, oye hijo, sentémonos a conversar largo. Tengo todo el tiempo para ti porque te amo. Tengo todo el tiempo para ti porque tú eres importante para mí. No hay nada que sea más importante. La mayor bendición que Dios te ha dado es tu familia. Así que en esta hora, pídele a Dios que te dé las estrategias, que te dé la palabra, que te dé la fortaleza, que te dé la sabiduría, que te dé la dirección. Porque si tú estás escuchando este mensaje, es porque el Señor quiere sanar tu hogar, en el nombre de Jesús. Camino donde un día caminé, háblame. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Si
Si tú estás en esta hora aquí con tu pareja, con tu esposo, yo les invito a que se tomen de la mano, se abracen. Porque hay muchos momentos en que los proyectos de la vida se vuelven más importantes que lo que Dios quiere hacer en los corazones. Y no podemos seguir perdiendo el tiempo en vanas discusiones. Señor, une los hogares. Satanás quiere destruir las familias. Porque cuando toca, es como si tocara un nervio que nos duele profundamente. Y por eso intenta hacerlo a través de los hijos. Con la rebeldía, con la confusión en sus mentes. Porque hemos descuidado esa área. Porque hoy en los hogares se establecen más y más normas. Y no prestamos atención a compartir la palabra con nuestros hijos. El llamado de la palabra de Dios es a que nosotros enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. No solo de manera oral, sino con el testimonio. Y es lo que debemos empezar a hacer. Se abre una grieta, se abre una puerta y Satanás la aprovecha. Y puede que nuestro hijo sea un pequeño, puede que apenas sea un preadolescente, un adolescente, o puede que ya sea un hombre adulto, una mujer adulta. Pero el enemigo quiere tocar ese nervio para que tú pierdas la fe. Pero aquí estamos y no perdemos la fe porque sabemos que el único que puede fortalecernos es el Señor. Y el único que puede sanar las heridas del corazón es el Señor. Aquí hay personas que ya son adultas y que todavía no han sido sanas en el corazón. Y todavía recuerdan cosas del pasado y las recuerdan con rabia y quisieran tomar la justicia en sus propias manos. Y cuando caemos en esa trampa, nos convertimos en algo peor de lo que criticamos. Porque Satanás toma el corazón. Absalón se convirtió en un abusador peor, un violador peor que lo que él estaba justificando. Si tú tienes hijos que no viven contigo, si aquí hay personas que se han casado por segunda vez y hace mucho rato no ven a sus hijos y de pronto tú estás esperando, es que ellos tienen que venir a pedirme perdón o tienen que venir a buscarme, no pierdas tiempo. Búscalos tú y diles cuánto los amas y siéntate a escucharlos. Puede que te digan cosas que te van a herir, pero es lo que hay en su corazón, es lo que sienten, porque se sintieron abandonados, porque se sintieron solos. Y cuando te digan todas esas cosas, no te molestes, porque no son ellos, es lo que el enemigo quiso sembrar en sus corazones. Pero ahora tú tienes la palabra de Dios y la sabiduría para pedirles perdón si tienes que pedirles perdón, pero también para hablarles del Señor y decirles que sí, que tú te equivocaste, pero que ahora el Señor te está guiando en algo nuevo y que te conviertas tú en ese instrumento en las manos de Dios. Hay muchos hijos que han crecido con el padrastro o la madrastra y que han sido golpeados, ha habido violencia, ha habido abuso y tienen mucha rabia con su papá o su mamá porque el silencio los convirtió en cómplices y hay dolor y no podemos mirar para otro lado. Es tiempo de ser instrumento para sanar el corazón de esos hijos. Señor, que tu presencia sea como un bálsamo en esta hora en los corazones. Que tu presencia sea como un bálsamo, amado Dios, en nuestros corazones, sanando las heridas de nuestro corazón y dándonos la sabiduría, Señor, la palabra y las estrategias, Señor, de lo alto, para que nuestros hogares, para que nuestras familias reciban sanidad. No dejes pasar ningún día sin decirle a tus hijos cuánto los amas. No importa qué edad tengan, escríbeles un mensaje, mándales un audio. Quizás tus hijos en otra ciudad, en otro país, digan, ¿qué le pasó a mi papá? Que entendí que perdí tiempo. Perdí tiempo contigo y no lo quiero perder más. Señor, cada uno de nosotros siendo instrumento de tu amor
instrumento de sanidad en las vidas, en los hogares, en las familias, dejando una herencia, porque un día nuestros hijos van a tener su hogar y no se va a repetir la historia, y un día nuestros nietos tendrán su hogar y no se repetirá la historia, porque ahora el Señor es el que dirige nuestros hogares. Ahora vivimos por la verdad de la palabra de Dios. Esta mañana en la clase les decía algo: una verdad que no practicamos es una verdad en la que nosotros no creemos. Pídele al Señor que te guíe. Si nos ponemos a mirar, hay muchas grietas en los hogares. El título del mensaje en esta hora es el del Salmo 3. Líbrame, Señor. ¿De qué le pides tú a Dios que te libre? Yo le pido que me libre del dolor de perder un hijo, pudiendo hoy en día hacer algo para que no sea así. Yo le pido que me libre del dolor de ver que mi hijo vive una vida peor de lo que yo viví antes de conocer al Señor. Cuando hoy hay tiempo de corregir, de sanar y de restaurar. Líbranos, Señor, líbranos en el nombre poderoso de Jesús, de pasar por esos valles. Es tiempo de poner por obra todo lo que recibimos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad que nos das, amado Dios, por la oportunidad que nos das de empezar a poner orden en nuestras vidas y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.